Atención, spoiler. Seguro que estás viendo este vídeo porque quieres saber cuánto va a durar tu tratamiento de ortodoncia. Pues siento decirte que no te lo voy a contestar. Pero voy a hacer algo mucho mejor por ti. Y es explicarte el por qué es tan importante el tiempo durante tu tratamiento de ortodoncia. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Entiendo perfectamente en esa situación en la que estás, en la que acabas de decidir que vas a empezar un tratamiento de ortodoncia o incluso que acabas de empezar y quieres saber cuánto tiempo, ¿no? Porque al final, ya sean brackets o ortodoncia invisible, el estar ahí continuamente con un aparato, tener que ir todos los meses a consulta y demás, pues bueno, se hace un poco largo, un poco rollo y queréis saber exactamente cuánto tiempo vais a estar. ¿Por qué no te puedo contestar a esa pregunta? Porque lo que tienes que entender es cómo influye el tiempo en tu tratamiento de ortodoncia. Lo primero de todo, cuando nosotros realizamos movimientos, tú no mueves un diente en el hueso y lo mueves rápidamente, cuanto más rápido mejor y ya está. No, al revés. Los movimientos tienen que ser ligeros, muy poquito a poco y progresivos, porque nosotros pensad que lo que movemos son los dientes con sus raíces en el hueso, alrededor del hueso, y necesitamos que estos movimientos se vayan quedando establecidos. Es decir, cuando tú mueves un diente, la raíz se mueve a través del hueso. Luego, necesitamos que en ese movimiento que hemos hecho se forme hueso alrededor de ese diente que hemos movido. Lleva su tiempo si lo hacemos debidamente. Eso os estoy hablando en casos sencillos en los que solo tengamos que corregir posiciones como rotaciones o algo sencillo. Luego, también están los casos en los que tenemos que corregir la mordida, que eso es más allá todavía, porque tenemos que mover dientes igual a través del hueso, pero mover varios dientes en bloque para que luego vuestra mordida os encaje. Por lo tanto, los ortodoncistas, cuando venís a realizaros un tratamiento, siempre, por supuesto, os podemos decir un tiempo de forma orientativa, que luego esto se puede exceder o incluso puede ser que tardemos un poco menos. Lo que tienes que tener claro son los factores que influyen en tu tiempo de tratamiento. Hay dos tipos de factores: los que dependen de ti y los que no dependen de ti. Factores que no dependen de ti, pues obviamente todos los factores biológicos de cómo está el estado de vuestras raíces, si son más cortas, si son más largas, la porosidad de vuestros huesos, si tomáis algunos medicamentos, si no, si ya habéis llevado algún tratamiento de ortodoncia y entonces ya hay más limitaciones porque hay veces que han quitado dientes previamente, si hay implantes, si hay dientes endodonciados, existen múltiples factores que no van a depender de vosotros. Pero como lo que nos interesa es que acabes lo antes posible tu tratamiento de ortodoncia, te voy a decir los factores que sí dependen de ti y que te van a ayudar a que por lo menos puedas poner todo de ti para que vaya más rápido. El primer factor más importante es la higiene. Es imprescindible que tengáis buena higiene, porque si no tenéis buena higiene se genera placa bacteriana, que eso al final lo que va a hacer es inflamar vuestras encías. Seguro que si lleváis brackets y no estáis cepillando bien, en las encías las tenéis como coliflores. Eso porque es de no cepillarse bien, y eso que va a hacer que vuestros dientes se muevan más despacio o incluso muchas veces que no se muevan, porque muchas veces esa placa termina en sarro, que eso sí que es una placa dura que por mucho que tu diente se quiera mover no se va a poder mover. Por lo tanto, muy importante, la higiene. 2, por supuesto, acudir a vuestras revisiones mensuales. No se me ha olvidado la cita, ahora no puedo, voy dentro de 3 meses. Es imposible llevar un buen tratamiento y un buen seguimiento si no estáis yendo todos los meses o el tiempo que os diga vuestro ortodoncista que tenéis que ir. Lo importante de estas revisiones es que nosotros podamos ir viendo que todo va bien, que todo está evolucionando como tiene que evolucionar, pues eso tenemos que ir activando con el cambio de ligaduras o con el cambio de la posición de los elásticos para corregir la mordida. Punto número 2 es igual de importante que el punto número 1, acudid siempre a vuestras revisiones. Tercer punto, la colaboración. Lo que tu ortodoncista te diga, si os han puesto unos elásticos, la posición en la que tienen que ir, no utilizarlas ni más ni menos el tiempo que vuestro ortodoncista os ha dicho. O, por supuesto, no despegar brackets en el caso de que sean brackets. Normalmente siempre os damos las indicaciones el primer día, incluso os lo vamos recordando cada vez que vais viniendo, pues todo lo que no se puede comer o todo lo que no se debe hacer para cuidar vuestros brackets y que vuestros brackets estén en condiciones de poder realizar los movimientos. Hasta aquí la información de hoy, y si te has quedado con un poquito más de ganas de saber más cosas y más información sobre ortodoncia o odontología con mi compañero el Dr. Sánchez, aquí os dejo el link para que veáis más vídeos y, por supuesto, si no estáis suscritos a nuestro canal, ya estáis haciéndolo, y por supuesto, como siempre, os mando un beso gigante.